Te canta, oh Dios, como un incienso en notas de amor. Quiero llegar hasta el lugar donde tu mano me pueda tocar. Mi corazón te canta, oh Dios, como un incienso en notas de amor. Quiero llegar hasta el lugar donde tu mano me pueda tocar. Eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso, eres el único, eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso, eres el único. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, eres el único. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, eres el único. Mi corazón Te canto, Dios, te canta hoy como un incienso en notas de amor. Quiero llegar hasta el lugar, yeah, donde tu mano me pueda tocar. Eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso, eres el único, eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso, eres el único. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, eres el único. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, eres el único. Así es, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Rey del cielo, Rey de la tierra. Eres el Señor maravilloso. Eres el único Dios poderoso. Por eso te adoramos, Señor. No nos cansamos de elevar nuestra oración a ti, adoración, exaltación al Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Jesús, por amarnos tanto, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos. Ay, te adoramos. Ay, te adoramos. Ay, eres el único. Te adoramos.
Bienvenida familia, bienvenido cada una de las personas que en esta noche se dan esa cita con nosotros para compartir el tiempo especial que tenemos como zona. La zona 5 se reúne los miércoles a las 7 de la noche para tener un estudio, una reflexión de la palabra, esperando que este tiempo traiga mucha bendición para su vida, para su familia y además de eso que podamos tener el privilegio de compartir esto con otras personas, que usted diga, yo sé que este mensaje va a llegar a ese corazón. Hoy hemos tenido una alabanza espectacular, sabemos que Dios es el único y siempre lo hemos hecho y en medio de la alabanza y de la adoración el Señor se glorifica. Durante el domingo, en la predicación que hacía el pastor Bernardo, hacía el estudio de una cita precisamente de sanidad, la sanidad que nosotros necesitamos. Y yo sé que hoy hay muchos enfermos, que usted puede estar padeciendo alguna enfermedad, algún malestar, algo que debe pasar en su casa, pero también hay algún familiar que está padeciendo alguna dolencia. Y hoy el mensaje y la palabra es precisamente para cada uno de nosotros. Yo sé que así nosotros podemos decirle al Señor, Señor, tu palabra es vida, tu palabra me renueva, tu palabra me desafía. Por eso hoy nos reunimos y te decimos, Señor, háblanos porque hemos venido a oírte. Y yo le invito para que usted disponga su corazón y pueda en esta noche decir, Señor, tú me amas mucho, mi enfermedad está en tus manos. Declaro tu palabra y declaro que tú eres mi Dios sanador. Vamos a ir entonces al Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Esa fue la lectura que hizo el pastor Bernardo el día domingo. Y antes de hacer la lectura, obviamente, pues estaba recordando algunas cosas cuando estaba haciendo el bosquejo para esta noche, una reflexión muy corta, pero recordé el papel de los camilleros. Tal vez no todos tienen contacto directo con los camilleros, pero para muchas personas es muy conocido que nosotros estuvimos más o menos en un proceso de enfermedad con mi papá durante 5 años. Tenía pues bastantes complicaciones en su salud, pero inicialmente, aunque él lograba desplazarse, casi siempre lo llevábamos en silla de ruedas. Hubo un tiempo en que precisamente para asistir a la unidad renal teníamos que subirlo y bajarlo en camilla, en silla de ruedas. Era más fácil cuando iba un camillero y nos ayudaba. Entonces por eso cuando pues siempre nos turnábamos con mis hermanos, entonces procuraba yo de que cuando me tocara a mí, pues como solamente podía subir yo, pues entonces yo como que buscaba para que alguno de los camilleros nos ayudara, porque ellos sabían bien cómo cogerlo, cómo sentarlo, y cuando íbamos en el carro pues era lo mismo. De hecho era bastante incómodo, ya estaba mi esposo en el carro esperándonos, entonces cuando lo llevábamos teníamos que hacer el pasarlo de la silla de ruedas a la silla con mucha dificultad. Uno lo cogía arriba, otro lo cogía acá, otro cogía la silla, otro lo jalaba, el otro los pies. Entonces básicamente era como entre 3 personas que lo lográbamos cargar. Cuando yo recordé camilleros, yo dije, wow, eso era lo que pasaba con papi. Era mucho más sencillo cuando estas personas, que a veces nosotros ni las notamos, tienen un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la salud. Y hoy mi invitación es, después de que leamos la palabra, poder entender que nosotros debemos de estar preparados para ser camilleros, para poderle ayudar a otros a que crean que la sanidad viene de parte de Dios. Vamos a hacer la lectura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Dice así: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla, es decir, eran camilleros. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Y vamos a dejar la lectura allí. Cuando estamos diciendo que Jesús llegó a Capernaum,
estaba entre en Jerusalén y Capernaum. Él estaba como viaje por acá, estaba muy cerca, Nazaret, Jerusalén, Capernaum. Entonces venía de uno de esos viajes, pero precisamente cuando usted lee el capítulo 1 se da cuenta que Jesús venía a hacer cantidad de sanidades. Es decir, dice que Jesús expulsó espíritus inmundos, sanaba a mucha gente, también sanó un leproso. Y entonces ya su fama se había hecho aún más grande, es decir, wow, llegó Jesús, y entonces llegó a esta casa y llegó todo el mundo a llenarla, Él es el sanador. Es decir, que desde el Nuevo Testamento había mucha enfermedad. Y vamos a recordar que la enfermedad en el Antiguo Testamento iba muy asociada al pecado. Es decir, si alguien se enfermaba es porque pecó. Algo hizo, no sé, de pronto le fue infiel al esposo, a la esposa, robó, y entonces por eso le llegó esta enfermedad. Y eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la enfermedad va muy asociada con el arrepentimiento. Pero hoy en día, en nuestros días, en la iglesia, en el pueblo de Dios, muchos se atreven a decir que la enfermedad es castigo de Dios. Qué cosa más lejana de lo que verdaderamente ocurre con la enfermedad. Y resulta que cuando vemos acá, vemos que era un hombre que estaba enfermo, un paralítico. Es decir, ni siquiera podía sentarse. Como les describo, mi papá por lo menos podía sostenerse sentado, porque sabemos que hay personas que aún sentados en la silla de ruedas, su tono muscular no da. Mi papá se lograba sostener ahí sentado. Pues al inicio de su enfermedad, ¿no? Obviamente en la parte final él no lograba sostenerse. Pero estos camilleros llevaron al paralítico. Vamos a pensar lo que estaba ocurriendo en ese momento. En ese momento las personas que lo estaban cargando sabían que si era paralítico era porque algo había pasado. Entonces yo digo, había mucho amor en ellos por esa persona para poderlo llevar hasta Jesús. ¿Cuál fue la fe de ellos? Escuchar a un Jesús que sanaba y pensaron en su amigo, el paralítico o su familiar, pero era alguien. Es decir, usted no se va a tomar el trabajo de llevar a alguien que no conoce, a alguien que no tiene aprecio. ¿O será que les pagaron? Pues no creo que lo hubieran pagado, porque ellos vieron la muchedumbre, vieron la cantidad de gente y han podido decir, bueno, pues lo intentamos, pero era mucha gente y todo, entonces nos devolvemos. No, fíjense que ellos sabían que ahí estaba la sanidad para su amigo. Era un amigo, usted no hace eso sino por alguien que es de su corazón. Y nosotros en este momento no tenemos que estar pensando como el paralítico, sino como uno de esos camilleros. ¿Cuántas personas enfermas no hay a nuestro alrededor? Nosotros mismos hemos necesitado camilleros. ¿Cuántas veces cuando nosotros hemos estado enfermos y hemos sentido como que, Señor, ¿será que vienes por mí? Y casi todos, en cada familia como que hay una historia muy cercana de salud, de sanidad, donde dicen, mire, pasamos este accidente, pero el Señor nos libró, me diagnosticaron eso, pero aquí estoy. Casi todos tenemos una historia muy cercana, un testimonio de sanidad. Y cuando hay un enfermo, siempre hay camilleros. Y esos camilleros fueron fuertes en fe. Y hoy nosotros vamos a ser como esos camilleros, vamos a ser fuertes en fe. Hay personas que necesitamos llevar hoy a la presencia de Cristo. Una de las mejores maneras para tener sanidad es precisamente que usted ore por otros enfermos. Si usted está padeciendo alguna enfermedad, empiece a orar por otras personas que usted también sabe que están enfermos, porque el dolor físico aqueja y sabemos que hay partes de las enfermedades, algunas enfermedades que son psicosomáticas, ¿cierto? Porque somos tripartitos, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Y dice la palabra del Señor que cuando mis huesos se envejecieron, cuando cayé mi pecado, dice, mis huesos se secaron, decía David. Él asociaba también la enfermedad y el pecado, pero confesó su pecado y empezó a recobrar vida. Ahora bien, también dice que el enfermo cuando está ahí en la cama, dice que la tristeza puede secarle hasta los huesos. La tristeza cuando usted está ahí en la cama. Lo primero que tenemos que hacer es, de acuerdo a la palabra, la fe de los camilleros, la fe de las personas que subieron el techo. Ustedes saben lo que puede pasar, hemos visto en muchos de los memes en las redes sociales que van cogiendo camilleros y un mal camillero hace que el enfermo se caiga y sea peor el golpe. O sea, lo hemos visto estos días cargando personas precisamente contagiadas en la pandemia y se les caen. Entonces uno dice, bueno, el camillero debe ser una persona fuerte, debe saber lo que está haciendo y debe saber para dónde va. Eso es lo que estaban pasando en ese momento con los camilleros. Esos 4 camilleros los subieron
Obviamente tenían que, no sé, algo tuvieron que haberse ingeniado, cuerdas o entre la gente. Pero imagínese que querer romper usted el techo. Ahora bien, el dueño de la casa pues no tenía que estar por ahí porque tendría que abrirse un hueco en el techo y eso representaba gastos para el dueño de la casa. Pero dígame la felicidad del dueño de la casa, porque ahí había albergado al Dios vivo y verdadero, al Dios sanador. Invite al Dios sanador en su casa y no importa si nos abren un hueco en el techo, porque Dios va a empezar a obrar sanidad en nuestros hogares. Y cuando esa sanidad ha llegado a nuestros hogares, podemos decir, y en esta noche mi invitación es para que tú decidas ser un camillero o tú decidas rodearte de personas que en algún momento sepas que van a ser tus camilleros. Sembrar, dice que todo lo que el hombre siembre, eso también va a recoger. Vamos a sembrar en otras personas. Vamos a empezar a decir, vamos a extender la mano para ayudarle al que está enfermo. No solamente en la parte física, emocional, espiritual. Hay unos síntomas que se dan precisamente después de mitad de año, cuando empieza como el desgaste, el cansancio, la fatiga, como que, tantos meses aquí en cuarentena, no he vuelto a la iglesia, no sé, hay tantas cosas, y empieza como ese apetito espiritual a menguar. Es hora de que tú digas, Señor, sí, he dejado de llamar a mis amigos con los que yo iba a la iglesia, he dejado de congregarme en los grupos de conexión, he escuchado las prédicas, pero como que ya no me siento como antes a escucharlas con esa misma pasión. Es hora de que esa enfermedad espiritual no empiece a atacar también tu parte física. Cuando estamos hablando aquí precisamente de que nosotros vamos a ser camilleros y que nosotros vamos a ayudar a otros, también debemos de pensar que en algún momento nosotros vamos a necesitar esos camilleros. O tal vez tú estés allí diciendo, yo conocí el amor de Dios por otras personas que me ayudaron cuando yo estuve enfermo. Y eso es un testimonio muy hermoso, porque es bueno decirle, Señor, ayúdame a que lo que otros hicieron por mí, yo también lo pueda hacer por otras personas. La fe es un aspecto fundamental para recibir la sanidad, pero no debe ser solamente en creer la posibilidad, sino tener la certeza de que Dios lo puede hacer. Hay muchas personas que me entristece cuando dicen, no, es que esta enfermedad Dios la mandó para que yo estuviera así y yo recapacitara, o sea, asumen que la enfermedad es como un castigo de Dios. Y resulta que cuando Job estuvo enfermo, sus amigos fueron y lo rodearon, que no eran ningunos camilleros, y lo señalaron y le dijeron, tú estás enfermo porque pecaste, hay pecados ocultos, tú hiciste algo, tú miraste, tú deseaste, y empezaron a señalarle y a cuestionarle y a juzgarle. Y cuando Dios lo exalta, precisamente a estas personas las llama, porque ellos se sintieron con la capacidad de señalar y de asociar la enfermedad como si fuera un castigo de Dios. Y todos sabemos lo que pasó con Job. Esa enfermedad que él tenía no era un castigo de Dios, no lo fue. Dios en cierta forma le dijo al enemigo, tócalo y verá que su fe no va a faltar. Si tú estás viviendo una enfermedad, le vas a decir, Señor, mi fe está aquí intacta, yo sigo creyendo en ti, hasta el último de mis días. Hoy escuché un testimonio de la familia Escarpeta, un pastor de aquí de Colombia. Dice, en el 2007, escuché, su hermano David fue diagnosticado con un cáncer terminal de estómago. Tenía 7 años, creo, 8 años, bueno, no recuerdo, pero era muy pequeño. Y le dieron 3-4 meses de vida. Ellos tomaron, obviamente, todas las promesas de sanidad, las escribieron, ayunaron, pusieron muchas personas a orar por la sanidad del niño, pero precisamente fueron 3 meses muy duros en clínicas, en tratamientos, viendo cómo el niño se iba desgastando físicamente. El papá habla y dice que él se sorprendía de escuchar a su hijo cuando le decía, papá, el tiempo ha llegado, este es un paréntesis, porque nos vamos a ver junto con Cristo. Y que el día que el niño murió, él dice que lo bañó y que se entristeció su corazón de ver al niño pues tan delgado, ¿cierto? Y en esa fragilidad. Y el niño le habló con esas palabras tan esperanzadoras. Dios me ha dicho que quiere que esté con él. Entonces, para el niño la enfermedad no era el fin, fue el principio. Y nosotros debemos de asociar la enfermedad
como algo maravilloso, porque nuestro Dios es un Dios sanador y Él nos puede sanar, sí nos puede sanar. Él nos ama, nos ama. Dice Miqueas 7, 8 y 18, precisamente nos habla de ese infinito amor por nosotros, por su creación, por su pueblo. ¿Cómo van a creer ustedes que un Padre que nos ame tanto va a estar enviando enfermedades? No. Pero si llegan las enfermedades, nosotros vamos a decirle, Señor, dependemos de ti, creemos en ti, confiamos en ti. Y hay un dato maravilloso en los evangelios, de todo lo que se habla en el evangelio. El 38.5% de lo que se habla en el evangelio son sanidades. Porque el ministerio de Jesús fue basado en sanidades, en milagros, en prodigios. Él quiere ver a su pueblo sano, Él vio la necesidad de su pueblo. Por eso yo le invito a que usted se levante y Él levante sus manos y dígale, aquí estoy, Señor, tú eres mi Dios sanador, yo creo en tu poder, yo declaro que tus llagas a mí me han sanado y que de aquí me voy a levantar en gloria, me voy a levantar en honra porque tú eres el que lo hace por mí. Él es el que nos defiende, Él es el que nos trae medicina, Él es el que unge nuestras heridas, Él lo hace por nosotros si tú decides creerle. La enfermedad entonces no es un pecado ni es un castigo porque algo hicimos mal. El Señor dice en Éxodo 15:26, Él es quien nos sana, porque Él muestra su amor inagotable. Y yo quiero hacer la lectura precisamente en Miqueas, cuando precisamente decirle a nuestros enemigos y a las enfermedades, si tú tienes un diagnóstico contrario, mira que aparte del COVID, estamos viendo el poder de Dios en muchas personas. Y yo sé que Dios está obrando esa sanidad. En Miqueas 7:8 dice así, enemigos míos, no se regoden de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Aunque esté enfermo, el Señor será mi luz. Y en Miqueas 7:18 dice, ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y que pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. El Señor se deleita, oiga bien, se deleita en mostrar su amor inagotable. Él es único, no hay otro Dios como Él. Si tú estás enfermo, yo te invito hoy para que levantes tus manos y le digas, Señor, yo quiero ese aceite fresco, ese aceite que desciende del trono de gracia. Y vas a orar por sanidad. Si tú tienes problemas en la cabeza, migraña, en los ojos, si te han afectado los huesos, si has tenido malestar general, vas a decirle, Señor, aquí estoy. Aquí hay un aceite celestial que tú colocas, Señor. Dice, cosas mayores que estas haremos, Señor. Todas las sanidades que tú hiciste se van a empezar a mover, Señor. Así como lo hiciste con este hombre y con sus amigos que fueron y él recibió la sanidad. Y ellos se quedaron asombrados, sorprendidos. Porque así, Señor, se manifiesta la humanidad incrédula, Señor, en asombro cuando ven tu gloria y cuando ven tu poder. Cuando contra todo diagnóstico tú empiezas a declarar sanidad, Señor. Ahora declaramos en el nombre de Jesús, que aquellos pensamientos, Señor, que asociaban la enfermedad con el pecado, con un castigo, Señor, salen de nuestra vida en el poderoso nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo empiezas a moverte, a manifestarte, Señor. Señor, que se abran los cielos en esta noche y empiece a derramar sanidad. Y usted va a empezar a orar por su familia, va a tomar a cada uno de ellos, va a empezar a orar por sanidad, por más pequeñas que hayan sido las molestias en los ojos, tal vez dolor en el cuerpo, en la espalda, en las coyunturas, a nivel óseo, muscular. Cualquiera que sea la enfermedad, enfermedades digestivas, todo lo que usted quiera, empiece a decirle, Señor, aquí estoy yo, Señor, y yo vengo a declarar que tú eres el Dios que me sana, Señor. Por tus llagas nosotros hemos sido curados, Señor. Ahora, Señor, recordamos al salmista cuando él mismo decía, con lágrimas he inundado mi lecho, Señor. ¿Cuántas veces, cuántas noches de insomnio? Usted va a empezar a decirle, Señor, hoy declaro que hasta hoy llegó el insomnio a mi vida. Ahora, Señor, declararé, Señor, conforme a tu palabra, yo me acosté, dormí y desperté
desperté porque tú, Jehová, cuidabas mi sueño. Dios va a empezar a entregar ese sueño reparador cuando usted se acueste, cuando usted empiece a ir a su cama y vaya a reposar y ponga su cabeza en la almohada, va a decir: Señor, tú eres el que me empieza a sanar, empiezo a recobrar fuerzas, y el Espíritu de Dios empieza a moverse en medio de un pueblo que le cree, en medio de un pueblo que le honra, en medio de un pueblo que le glorifica, que exalta su poder, Señor. Hoy declaramos sanidad, Señor, sobre cada hombre, sobre cada mujer, Señor, sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, ese anhelo por tu presencia, Señor, esa sanidad financiera que también se requiere, sanidad, Señor, en los hogares, sanidad en las relaciones familiares, Señor, la sanidad, Señor, sobre tu pueblo. Empieza a esparcir agua limpia sobre tu pueblo en este momento, Señor. Cada persona, Señor, que se conecta, cada persona que empieza a escuchar este mensaje, sabrá que hay un Dios que sana, hay un Dios que lleva toda enfermedad. Hay, Señor, enfermedades de tristeza, de amargura, que van consumiendo el corazón. Empieza a traer libertad sobre tu pueblo, que podamos cantar cánticos de adoración, de alabanza, Señor, que nuestro espíritu sea vivificado y empiece a decirle: Señor, aquí estoy, quiero recobrar mis fuerzas en ti, quiero declarar conforme a tu palabra, Señor, así como leíamos en Miqueas, Señor, que tú nos amas, Señor, y que tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Gracias, Señor, porque sabemos que tú respondes con tu salvación segura. Gracias, hermanos, por compartir este tiempo de reflexión en la palabra. Yo le invito para que usted continúe en su casa leyendo San Marcos 2 y entendiendo que hay un propósito y que Dios empieza a sanar a su pueblo. Si tú le crees, vas a recibir ese mensaje de sanidad. Y si tú quieres, puedes dejar tus datos y oramos por ti. Vamos a estar orando por sanidad. Creemos en un Dios que sana. Creemos en el Dios que empieza a hacer maravillas en medio de su pueblo. Porque dice que Él va a extender su mano para hacer señales, maravillas, milagros y prodigios en el poderoso nombre de Jesús. Los invitamos entonces para que sigan creyéndole al Dios hacedor de maravillas. Bendiciones, familia.